Hoy vamos a hablar de un peliculón que vimos en Sitges, Project Wolf Hunting. Todavía en España no ha llegado a cines, creo que en Colombia estábamos hablando tampoco. Esperemos y esperamos que llegue a muchísimas salas, porque la conversación que estábamos teniendo Jaime, Joana y yo justo ahora era que, por ejemplo, Broker, yo no voy a poder verla ni en Granada ni en Almería. Y se ha estrenado este fin de semana y nos vamos a quedar con las ganas totalmente. Acá incluso la estaba buscando y no me aparece nada en salas de cine. He visto que le han dado mucha publicidad a Decision to Live, pero más o menos como para mediados de enero. Sí hay una distribuidora que ha estado como muy pendiente en su red social de Instagram de darle como bombo para que la gente vaya. Pero de Broker, pese a que ya conocemos aquí a Song Kang-ho por cuando trajeron Parásitos, no la encuentro todavía. Entonces tengo la esperanza más con esa que con Project Wolf, porque el tipo de película, aunque aquí nos gusta ver violencia y sangre, no sé, la gente todavía es muy reacia. Y también lo que estábamos hablando fuera de cámara, no hay distribución, no hay publicidad. Si nos quejábamos el martes de que Disney y Star Más no dicen nada de lo que ponen en su plantilla, contrario a Netflix, que nos bombardea todo el tiempo con lo que están colocando, con las distribuidoras, nos pasa acá, por lo menos en Colombia, lo mismo. Cine que no sea hollywoodense y de superhéroes, que a mí me encanta, yo crecí con DC y amo los superhéroes, pero si es fuera de ese cine, poca o nada publicidad le dan. Si es que llegan a traer la película, es una lástima, ojalá eso poco a poco vaya cambiando, pero por el momento es la realidad que tenemos. Tendremos que esperar y sobre todo luchar porque las películas que lleguen también a cine un poquito más pequeñitos o a más zonas, porque eso de que se quede solo en Granada, aquí en Madrid o en Barcelona o en las grandes capitales, pues siempre nos deja mucho, ¿no? Y al final, pues intentamos por todos los medios no ver las cosas online o no verlas en plataformas porque querríamos verlas como bien se merece, porque Project Wolf Hunting, lo estábamos comentando, es una película para disfrutar en el cine. Es de esas experiencias que disfruta además rodeado de gente con un buen ambiente, porque es una película de mucha acción. Hay unos tintes ahí de terror, pero tampoco es terror. Realmente yo creo que es mucha acción con mucha sangre. Toneladas y toneladas y toneladas de sangre. Y una historia bastante interesante que ahora, por supuesto, vamos a hablar de ella. Pero si uno quiere acercarse a la que se conoce a día de hoy como la película más sangrienta y más violenta jamás hecha en Corea, pues hay que hacerlo en el cine, que es como gusta, ¿no? Pues eso sería como el chiste, porque anoche mientras la veía me decía eso, pese a que le coloqué un volumen o un nivel de volumen alto, no es igual de disfrutable. En algún momento me llegó a agotar y a mí me gustan la sangre, las tripas, no tengo problema con los miembros cercenados, entre más vuelen por todo lado mucho mejor. Y la película es entretenida en el sentido de que actores y actrices que nos encantan y que regularmente vemos de inicio a fin manteniéndose en una producción porque son protagonistas, acá van saliendo, o sea, acaso van destazando sin pudor alguno. Entonces sí me preguntaba que podría ser más disfrutable en cine que en una pantalla de televisión, y tal vez por eso en algunos momentos se me hizo como que un tanto larga, me decía como 1 hora y 40 habría sido suficiente, porque se me está haciendo un tantico pesada cuando era como ya repetitivo lo que estaba sucediendo. Al final son 2 horas que alarga, porque al introducirse hay como 2 historias introducidas en una. Sí. Lo que nos encontramos cuando la peli empieza realmente, ¿no? Hay como una especie de prólogo, y es que hay un grupo de criminales que los están extraditando desde Filipinas hasta Corea. Y esto es interesante porque esto pasó en la realidad. Esto pasó en un momento de la historia. Obviamente toda la parafernalia que rodea al evento no ocurre de esa manera, pero sí ese hecho, ¿no? El hecho de que se extraditase a criminales, gente bastante peligrosa de un país a otro. Igual que también ocurre la segunda trama, por así decirlo, que realmente es la trama primaria de la película, que de eso también hablaremos ahora, de que eran pues esos ensayos que había, o esos experimentos científicos que hubo durante el periodo colonial en Corea en los años 30 y 40 por parte de Japón. Eso ocurrió también. Lo que pasa es que, claro, aquí ya pues tiramos un poquito más de imaginación con todo lo que eso supone. Todos hemos visto aquí, lo ven, ¿no? Hemos visto otras cosas varias así, entonces pues no hay ningún problema porque no nos resulta extraño, y de hecho pues lo compramos todos los días del año.
Eso no se extraña en la película en absoluto. Pero es cierto que hay 2 tramas en una sola peli y lo más interesante quizás sea verla sabiendo que que vamos a poder seguir viendo y conociendo más de la historia porque más que probablemente va a haber producciones posteriores. Entonces, arrancar viendo la película, eso siempre gusta. Sí, es que la película arranca como si fuese un thriller policíaco porque estamos viendo un grupo de delincuentes muy peligrosos que van a ser trasladados de un país a otro por barco. Entonces, pues ya viéndole las pintas de cuando bajan del bus para ser embarcados, ¿qué puede salir mal? Ya te dices de aquí para adelante todo, porque el solo calor, como está la gente, los ánimos como revueltos, los policías, o más bien los delincuentes, como provocando a los policías hasta cierto grado, no dejándose provocar, pero uno denota que más adelante, ya encerrados en un espacio, pues va a resultar lo que vemos a lo largo de esa primera hora, que es violencia y sangre, una especie de venganza y una lucha de los delincuentes por no dejarse llevar a un país que es su país de origen y en el que saben que va a ser como más fuerte la penalización que deban cumplir. Ya pasada esta primera hora y cuando nos empiezan como a dar muy pocas puntadas, porque creo yo que fue como un abrebocas del director y por lo que pareciera vendría siendo y tendría que venir pronto una segunda parte para darle más sustento a ese guión y un poco más de desarrollo a la historia, de que ya vemos que el personaje como principal es producto de experimentos médicos, experimentos biológicos, experimentos de guerra. A mí en ese momento se me vino fue todo lo relacionado con el Escuadrón 731 de Japón, que durante esa ocupación japonesa, esa invasión a China, Mongolia, Corea, incluso Rusia, tomaron presos de esos países para hacer experimentos igual o más atroces de lo que nosotros como Occidente conocemos con la SS de Alemania y los campos de concentración. Entonces, este Escuadrón 731 se nos es un poco desconocido, pero lo podemos entender si lo equiparamos de cierto modo a lo realizado en Alemania. Entonces, ya en ese punto se vuelve para mí más interesante porque me denota un poco más de historia relacionada con hechos que en verdad sucedieron. Entonces, por eso espero que haya una segunda parte donde el guión tenga como un tanto más de desarrollo, porque aquí el guión no es que me parezca malo, sino es como más lineal, como un tanto más simple. Entonces, sí espero que después venga con más sustancia lo que me pueda presentar este director. Sí. Va a venir posterior y anterior, es decir, que vamos a tener precuela en la que yo creo que se va a explicar toda la parte de los experimentos y eso creo, por lo que he podido leer, va a venirnos en formato K-drama, probablemente en formato serie y todo lo posterior nos llegue en cine, así que tendremos que esperar a ver. La película ha estado muy polarizada. Es cierto que Project Wolf Hunting o te gusta mucho o es demasiado violenta y no te gusta. Es decir, que o la disfrutas o no la puedes ver. Verdaderamente es muy violenta. Yo pocas películas he visto más violenta que esta. 2,5 toneladas de sangre se han utilizado para grabar la película. Yo le preguntaba al director que cómo se había apañado. Si quedaba sangre en Corea. Básicamente le pregunté que si quedaba sangre en Corea cuando él terminó la película y el hombre se partía de la risa, claro. Y justo cuando ya dejó de reírse, me dijo que es que él había fabricado su propia sangre porque que no había existencia de sangre. Tanta sangre necesitaba que se la tuvo que fabricar él. Entonces me dijo, sangre no me ha faltado porque me la he hecho yo. Pero claro, ya tienes que hacerte tú 2,5 toneladas de sangre, rodar y todas las escenas que habéis visto. Lo único que se ha hecho ha sido quitar. Fijaros, han quitado sangre de las escenas, de tanta que había. No han añadido nada, no han retocado nada digitalmente, sino que lo que han hecho ha sido limpiar un poco por las caras, lo típico, el rostro, para donde salpica y demás. Y es de lo poquito que hay modificado. Junto con una escena de lluvia que está añadida digitalmente, ya. Eso es todo lo que han modificado. Todo lo demás grabado en interiores, como se ve dentro del barco, me parece un trabajo bastante espectacular. Yo la disfruté mucho porque también estaba con el hype por las nubes, era la última película que veía yo de Sitges, eran las 12 de la noche, estaba yo allí, la sala llena, todo el mundo chillando, aplaudiendo y yo más chillaba y más aplaudía en segunda fila, ¿no? Pero es muy interesante. Para quienes hemos visto cine coreano, estamos acostumbrados a la violencia y la sangre dentro del cine. O sea, esto tampoco no es que sea novedoso en cuanto a
nos están mostrando muerte, nos tapamos los ojos porque está haciendo demasiado para nuestro corazón. No, pues, o sea, si nos acordamos, no sé, a Saw the Devil, Old Boy, es una vaina muy loca. Sin embargo, sí es una película que, como yo anotaba en Twitter, no considero apta para todo público porque hay gente que no puede con ese nivel de sangre o ese nivel de miembros cercenados, ese nivel de violencia. Sobre todo cuando a los que vemos ejecutarla son como nuestros niños bonitos de los dramas, que yo los veía y yo decía, la gozada que se debieron pegar estos actores y actrices de poder hacer un personaje que ni en sueños van a poder hacer en un drama y difícilmente se van a encontrar en otra película en el que pueden desatar ese nivel de violencia, de humor negro y de jugar con la sangre, porque no tenían el gran guión para hablar, pero sí era mucho de una dinámica física, tenían muchas escenas físicas, muchas escenas de manejo de armas, de peleas corporales, de persecuciones, incluso a pesar de que es un barco, son espacios como muy pequeños por la cantidad de máquinas y demás que pueden haber. Entonces yo los veía y hace poco que vi a 2 de ellos en Café Minandán con personajes tan diferentes. Lo que sí se gozaron fueron estos hombres haciendo esto, de poder destazarse y de poder soltarse como con esa frescura, de todos modos dentro de un marco de movimientos, pero de hacer un personaje que difícilmente se les pueda volver a presentar. Y eso me gustaba, me parecía que era un reto interesante que si a mí me hubiese llegado como actriz, también con la trayectoria que tiene el director, lo habría aceptado porque con más o menos controversia de cómo lo recibieran en el país o fuera de él, habría sido interesante trabajar en algo así. Que realmente esta película ha estado gestándose durante bastante tiempo, estuvo escribiéndola casi 6 meses y luego había que buscar financiación y lo cierto es que mucha gente se preguntaba si en Corea habían censurado la película y yo decía, pero si en Corea ven unas cosas que sabréis vosotros lo que ven allí. Claro, porque es lo que te dicen, ¿no? La gente aquí en Occidente no está tan acostumbrada, ¿no? Y es que choca, verdaderamente choca el nivel de brutalidad y nos pensamos que este tipo de películas se censuran fuera. En España se ven cosas a nivel de sexo y de violencia también tremendas y aquí no se censura absolutamente nada y lo ponen hasta en horario que yo digo que eso lo puede ver hasta cualquier criatura que está por la noche todavía sin acostar. Entonces realmente yo no sé de qué echamos tanto el grito al cielo porque nos pensamos que porque fuera no se hace, porque en mi casa sí, pero que fuera no. Y se ve muchísimo. Y tú le preguntabas al director, es súper gracioso porque él no pensaba que la película fuese violenta. Y yo decía, este señor no tiene el mismo concepto de violencia que el resto de la humanidad. Pero él estaba convencidísimo de que él no había hecho una película violenta. Él había hecho una película de acción. Y si te gustaba bien. Y si no, pues ya. Es como que otra cosa. Pero realmente es muy de acción porque tiene un grupo de malísimos, malvados, seres totalmente alejados de la humanidad, ¿no? Por así decirlo, metidos en un barco con policía. Eso no va a salir bien nunca. Nunca. Eso es lo que tú decías. Estás viendo la película y dices, por favor, sé que se va a parar el barco en mi talma. Y no va a salir. No sale vivo ni el apuntado. Eso para empezar. En la película. Pero claro, luego le añade el toque de sci-fi, por así decirlo, que realmente de sci-fi no tiene nada porque está basado en unos hechos y atrocidades peores se han hecho en este mundo, que era experimentar con humanos. Y ya introduces ese elemento mucho más brutal que rompe, ¿no? La historia que tú pensabas en un principio que era primaria. Pero realmente Project Wolf Hunting es lo que tú has dicho. Actores haciendo unos papeles que se han pasado pipa. Se lo han gozado, no van a hacer algo así probablemente más en sus vidas. Y yo tengo muchas ganas de que hablemos actor por actor de lo que supone este papel y dónde lo hemos visto, porque yo por lo menos... Buenas noches, mi escorpión, ya era hora, que hace mucho tiempo que no venía aquí. ¡Welcome! Los tenías abandonados. Totalmente. Encantada de tenerte de nuevo con nosotros. Pues tú veías, y esta película se ha vendido como una transformación que lo es y radical totalmente de Seo In-guk y al final luego dices tú, pero si no sale tanto. Es que tiene 4 planos, pero la venden porque se sabe que es él el personaje, ¿no? Que al final puede atraer pues, más interés. Entonces pienso que podríamos empezar por él, que es bastante chocante, ¿no? El verlo en ese papel. Pues sobre todo porque por lo menos yo
cuando veía toda la publicidad, siempre como que en los carteles, en los trailers, él estaba muy presente, muy presente. Obviamente es un actor reconocido, es un actor que atrae mucho y yo imaginaba que era como ese malo, malísimo villano protagonista que se sostiene hasta prácticamente al final cuando llegue el bueno, buenísimo y se lo cargue, pero me sorprendió que en la más o menos transcurrida una hora, adiós Nicanor, y yo, maravilloso porque me sorprendió para bien, me gusta cuando no se sostienen sobre un personaje porque lo está interpretando X actor o X actriz, sino simplemente si hay que sacarlo para darle una vuelta interesante o para darle más fuerza a la historia, pues lo sacamos, y así mismo lo asumen también los actores, actrices, cuando firman los contratos, y me gusta porque no están de egos, están simplemente de poder interpretar algo novedoso y algo que les llamaría mucho la atención. Pues yo hace nada, no sé, 3 semanas he terminado Café Minandán, donde este hombre es un chamán que viste súper bien, que se ve súper bonitico, porque es que es pulcro todo el tiempo, porque por supuesto la apariencia da para que atraiga a ese público que cree en ese tipo de cosas. Entonces es muy diferente, y aun cuando allí también tiene algo de acción porque es un policía, no es ni al 5 del nivel que tiene acá. Entonces esa transformación en la mirada, algo de villano le habíamos visto en Cuando la sonrisa se ha ido de tus ojos, pero era otro tipo de villano. Pero es que acá sus ademanes, su comportamiento, ese tatuaje por todo el cuerpo, porque nos dejan ver mucho del cuerpo, entonces ya esto le da también como una fuerza bastante al personaje, y me gustaba verlo porque me daba risa. O sea, uno lo puede odiar porque si es gente que es totalmente apática a la humanidad, se llevan por delante porque no es simplemente de matar a un policía y ya, sino de matarlo con sevicia, con venganza, con rabia, y entonces claro, eso hace que vayas odiando a los personajes, pero me gustó mucho verlo en algo tan diferente, y es muy atractiva también como esa fisonomía que le colocan. Es que es un cambio tan radical que a veces piensa, este hombre, ¿cómo ha podido llegar a hacer este tipo de transformación? Hay escenas brutales, pero esa escena en la que él está riéndose porque es un psicópata y está expulsando el alambre, se está haciendo polvo porque está escupiendo sangre junto con el alambre para soltar la esposa, y esa criatura le da igual, no pasa nada, es el momento más feliz de su vida porque se está riendo en toda su cara de los policías que lo tienen allí, y es lo más horroroso como persona, y tiene unas escenas, vamos, durísimas de ver. No, ya mira, la que menos dura de ver quizá de todos sea la de su muerte, es que todo lo demás es que es un ser odioso por completo. Y entonces, cuando lo has disfrutado tantísimo en Dramaland, le tienes tanto cariño, por mucho que sea un actor, que es verdad que este es un actor que cuando lo ves se le ve como duro, es como que no tiene un rostro realmente amable este muchacho, se le ve muy hosco de primera. Hombre, Johan no es, está claro que el muchacho de Something in the Rain no es como que no tiene esa dulzura que emana o Park Bo-gum, que les es innegable la dulzura, no la pueden ocultar. Exactamente, entonces es un actor que dices, vale, te veo, pero es tan cruel que te vamos, cuando lo matan dices, por fin, uno menos, o sea, venga bien, bravo, y además te mueres de la peor manera, pues exactamente como deberías de morirte, es decir, que tienen muy poco diálogo, pero lo que tú comentabas es muy física, hay que tener mucha presencia y la cámara no oculta absolutamente nada. Enseña todo lo que tiene que enseñar y lo hace a lo largo con todos los personajes y con toda la historia. Y hay bastante dinamismo, a pesar de que las 2 horas se hacen larguillas, sí. Es verdad que aquí se le podían haber recortado 15-20 minutillos, pero claro, entonces ya no hubiese gastado 2 toneladas y media de sangre, ya hubiese gastado solo 2. Y entonces pues el récord mundial quizás no lo habría... no la habría llevado a que tanta gente no le hubiese hecho ese tipo de preguntas. Pero la verdad es que eso en Gook lo hablábamos. Es de esos cambios, como le veíamos a Yuhain, que dices, pues mira, por lo menos se ha transformado en esta última película y lo vemos totalmente distinto. Luego, por ejemplo, yo conseguí sacarle a este hombre que cuando estaba escribiendo el guión, él tenía al menos 2 personajes en la cabeza. Y uno de ellos, o sea, 2 actores en la cabeza para crear, cuando estaba creando el guión. Es decir, él estaba escribiendo el guión y sabía que
una actriz y un actor ya sabía quién quería que fuese y estaba escribiendo el papel para ellos. Y una de ellas es Jang Yoon-nam, que es una de las pocas protagonistas femeninas que hay, que es la villana por excelencia. A mí es que esta mujer, todo lo que hace... mujer es brutal. Oh, o sea, me encanta. El verla todo ya, lo hace bien. dice uno, me voy a gozar esta producción, y más si hace de villana, con esa ironía, además porque, claro, el personaje de ella también empieza siendo muy irónico, muy fuerte, burlándose de las policías, tratándolas mal, y ya después ves como cuando se desata la locura, comienza a resguardarse en esos policías y a buscar cómo salvarse. Entonces, no, es una tremenda actriz. Aquí la hemos referenciado no sé cuántas veces y no sé cuántas veces hemos dicho que nos encanta por eso mismo, porque siempre nos sorprende todo lo que puede dar. Entonces, eso es una actriz que con la trayectoria que tiene también se pone su overol anaranjado y se despeluca y suda y se llena de sangre y corre y la persiguen y la botan al piso y la vuelven una nada, y aún así es fabuloso. Entonces, tienen mucha presencia, mucha fuerza. Y esa combinación como entre actores, digamos, los jóvenes y otros más veteranos, pero que todos se complementan. Y cuando yo miraba como el reparto y decía, bueno, pero está Seung-Kook, que trabajó con Yoon Soo-min en La sonrisa se ha ido de tus ojos, y también estaba nuestra querida actriz en ese mismo drama. Estaban dos chicos de Café Minandan, creo que todos han como trabajado juntos, y yo decía, ¿cómo será esas charlas de ellos de decir, venimos de hacer un drama con X o Y estilo y aquí nos vamos a encontrar como delincuentes o policías soltándonos a sangre por todo lado? De verdad que debió haber sido físicamente muy exigente, pero muy entretenido haber rodado esta película. Bueno, es que yo no me quiero ni imaginar haber rodado la escena de estar haciendo pipí y todo el mundo hablando contigo mientras tú estás haciendo pipí, pintándote la uña. Es que me parece... Y la tía está allí planta como si estuviese sentada en un trono. O sea, increíble. Qué presencia, qué cambios radicales en la mirada. Y el vocabulario, que esta mujer no la escuchamos hablar así nunca. O sea, yo la estoy viendo ahora en Find Me in Your Memory, antes de que se salga de Netflix, estoy viéndola. Y bueno, la hemos visto este año en The Veil. En The Veil, con esa postura, esa elegancia, la jefe por encima de todos esos hombres, que no musitaba mayor palabra en cuanto a que no podía dejar entrever mucha información, pero todo lo que decía era muy calculado. También cuando yo la vi con Ji-Sun en del Devil Juice también, que era como esa fiscal, que todo era corrupción, 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 cómo lo manejaba. Y ya acá se suelta con otro tipo de diálogos. Y cuando decías que nunca han visto una persona como sentada o en el baño, algo así, con esa frescura, y yo decía, no sé, es como tan suelta para hacer muchas cosas y sorprende, sigue sorprendiendo. Entonces, no, ya ahí le das como risa de ver la forma en que trabajan todos. Pero es que es increíble porque la vimos en Miss Bike, en The Negotiation. Es que decimos películas Confidential Assignment, Love Lies, es decir, Oda mi padre, A Werewolf Boy, que hablaremos de esa peli muy muy pronto. Es decir, que tenemos una mujer que está claro que... Yo tengo claro que si escribiese un guión también lo escribiría para ella. Es decir, claro, si es que te pegan todos sitios, ¿cómo no vas a pensar en ella? Da igual donde la quieras poner. Esta mujer donde la quieras poner. Que la hubiesen puesto de policía y la hubiésemos comprado de policía. También. Sí, la policía mandona, fuerte, que de pronto empujaba, golpeaba, insultaba a los presos, y habría sido genial. Como la del mando. La del mando también, de pronto no en el personaje de Sundok Il, pero sí con un mando dentro de los policías, y habría sido muy convincente. Maravilloso cuando un director escribe un personaje para ti. Como Park Ho-sung, por ejemplo, que ahora hablaremos de él, pues ese papel para ella hubiese estado también muy bien. Pero para la otra persona que también escribió el guión, al que sabía que tenía en mente, es para el que hace de amante, de querido, de marido de Jang Yoon-nam en la película, que es Ko Chan-sok. Que este hombre nos encanta también, y aquí hace como de tío loco, un regordete que va por intentando, ¿no?, mantenerse vivo durante toda la película, y la verdad es que al hombre le cuesta un poquillo. Pero este hombre tiene una filmografía tremenda. Este año lo hemos visto en The Good Detective 2, lo vimos en Encounter también, en Reply 1988 también sale Kill Me, Heal Me, que es el psiquiatra de Kill Me, Heal Me. Y lo ves aquí y dices, madre mía, se ha quitado la bata este hombre y se ha transformado. Total. Solo en Replay, que tiene como esos papeles como añoranza, como el papá bonachón,
obviamente el drama es más cómico, entonces el personaje lo hace, pero es un hombre que también cuando uno lo ve es satisfactorio verlo porque tiene un margen de interpretación. Sabes que te puede hacer reír, o si también hace de villano, es como de esos villanos que pueden ser grotescos, que te pueden llegar a disgustar bastante. Entonces, eso también me gustó mucho de esta película porque había como un abanico de actores, y más actores que actrices, pero sí había un abanico amplio y los iba viendo y yo decía, el del drama, el de este drama, el de este drama, este hombre me gusta, los iba como encontrando y también por lo menos como caldo al ojo es un buen punto esta película. Totalmente. Porque otro papelón es el de Jan Dong-yeon. Ah, bueno. El que él hace poquito hablamos y nos encantó, Serge. Sí, que, no, él es lindo, yo que lo veía, lo veía anoche y me acordaba del drama Tale of Nocturne porque es muy, muy cómico, muy divertido, y acá en un personaje más oscuro, como triste, como apagado, poco a poco vamos viendo en qué radica como esa tristeza y esas nubes que lo rodean como con tanta, no es violento, pero sí tiene como esa historia oscura detrás de él, y va a ser en esas otras partes que vengan después alguien bastante importante su personaje dentro de la historia, y me gusta porque es un actor que tiene mucho para dar, es un actor muy, muy bueno también. Y además, yo lo estaba viendo en la película y yo decía, este hombre podía tener una serie a lo de The Guest perfectamente, y es que cuadraría porque tiene el perfil perfecto en la mirada, se le vuelve súper súper durísima, se transforma, además con un semblante muy plano, pero en el buen sentido. Me refiero que no deja trasvasar emoción, y muy difícil conseguir eso, porque o hacia la ira o hacia lo cómico. Buenas noches, bienvenido. Te vas hacia un lado o hacia otro, pero el semblante que aquí tenía era robótico totalmente, salvo unos cuantos rayos de ira que ya se concentran cuando ya empieza a evolucionar la película y la historia de esos experimentos que se hacen sobre humanos. A mí me ha encantado. Es que ese papel sí que es cierto que ahora a día de hoy creo que no querría a nadie más. En los demás a lo mejor buscaría a otro personaje, pero él concretamente aquí me gusta mucho. Es que él tiene ese aspecto plano, no plano en el sentido de aburrido, sino plano en el que el espectador no puede determinar exactamente si está de parte de los buenos, si está de parte de los malos, y porque es preso, será un policía de pronto camuflado y por eso no ataca o mira como con esa lástima a los policías fallecidos, que es lo que tiene como guardado porque es como apático, no se ve igual que los demás, es como si no tuviese relación con ningún otro preso, entonces mantiene como una máscara, como esas máscaras de plástico de Halloween que no te dejan ver el que está detrás, es un solo gesto, entonces ese tipo de, o lograr ese tipo de caracterización facial es súper difícil, porque de todos modos estás frente a situaciones, estás frente a emociones, pero poderse mantener tan lineal que te pueda engañar como espectador requiere bastante preparación y bastante talento, y es algo que también veíamos en Serge, que se mantenía como muy lineal en algunos momentos y no sabías muy bien lo que el personaje estaba como queriendo transmitir o queriendo decir, y ya de poco a poco ibas descubriendo por qué de pronto era de la forma o se comportaba de la forma en que lo hacía. Entonces acá también mantener eso en una película en que todos los demás actores están soltando y moviéndose y diciendo y gesticulando con muchísima libertad, y él tener que mantenerse en esa linealidad, bueno, es un logro, es un logro. Y además con presencia continuamente, que a pesar del poquísimo diálogo que tiene, poquísimo, escaso, yo creo que nada, son mínimos, los diálogos son mínimos, todo está milimetrado porque tiene que ser un guión de ocurre esto en este centímetro del barco, en este centímetro del barco te giras y haces esto, pero lo que es diálogo realmente no tienen exceso. Quizá de los personajes el personaje que más habla probablemente sea el de Sun Do-il y el de Park Ho-san. Esos dos personajes probablemente sean los dos que más interactúan con el resto al dar órdenes, al estar, ¿no? La trama siempre centrada, si estás por parte de la policía en uno y si estás por parte
de lo que creas que también que es la policía por otro, ¿no? Porque es bastante... De ese organismo que está como manejando todo por allá en la estratosfera, que tiene como el poder sobre todo. Entonces sí, mantienen como ese diálogo para saber cómo está funcionando y cómo están los hombres que están bajo el mando de ellos, pero no son los diálogos súper extensos a los que estamos acostumbrados con actores de esta trayectoria que pueden hablar y hablar y hablar constantemente y transmitirte mucho. Acá también es un reto porque tienen que transmitir mucho con lo corporal y con lo facial, más que con las palabras. Entonces, eso también creo yo que lo evaluó muy bien el director al momento de poder ir a un actor o una actriz y decirle, mire, tengo esta propuesta, ¿qué tal le parece? ¿Le gustaría? ¿No? Ha sido como un trabajo de búsqueda para que puedan transmitir o darle todo lo que él necesitaba. Y Sun Dong-il me dio mucha gracia porque él ya había trabajado previamente con el director y entonces yo pensaba que cuando había escrito el guión estaba pensando en la actriz que hemos comentado, en Jang Yoon-nam y en Sun Dong-il, y resultó que no, que estaba pensando en Go Chan-sok. Y cuando le pregunté por Sun Dong-il, me dice, es que ese hombre puede hacer cualquier cosa, es tan bueno que donde él quiera, yo lo pongo. Y ya habían trabajado previamente y querían volver a trabajar juntos y parece pues, que lo llamó y que se atrevió. Y es extraño encontrar a Sun Dong-il en un papel tan protagónico. Porque esta película sigue siendo muy coral, pero al final es él. Para mí es él el que lleva la narración. Porque él es él el que va moviendo los hilos y el que los mete en el barco, el que los tiene que transportar. Es él el que vincula las dos historias porque tú no lo sabes hasta un momento concreto de la peli, pero el pasado y el presente, por así decirlo, se conjugan y se unen y se vinculan a través de su figura. E incluso la tercera subtrama que se genera con Joy, que es el personaje de Jang Dong-jun, es él también el enlace. Entonces, claro, yo estaba viendo y a mí este hombre es que me encanta. Además, esto es lo que decimos siempre. Si no sale este hombre, esto no es coreano. Es que él tiene la verdad sobre todo y sobre todos. Y lo que dice el director es muy cierto. Le pueden poner el papel que quiera y lo va a interpretar. Y ya lo hemos acá referenciado no sé en cuántos dramas o en cuántas películas. Y nos sorprende cuando hace de villano. Yo ya lo había visto en esta película también sobre... Parecía algo así como El Conjuro, pero tiene otra... La Maldición. Es un drama llamado La Maldición y allí tiene ese papel de villano. Y regularmente uno no lo ve en ese tipo de personajes, así que por lo menos La Maldición me sorprendió porque entra siendo como bueno y va cambiando. Y acá no entra siendo el malo, entra siendo un personaje fuerte que tiene como el mando, el dominio, que entra un poco a chocar con el mando y el dominio que quiere también mostrar el personaje de Park Joo-san, pero pues eso lo consideramos normal cuando hay como diferentes estamentos que tienen como una misma misión. Sin embargo, ya como anotas hacia el final uno se va dando cuenta el peso del personaje por la información que manejan, ¿no? Y la información acá es totalmente cierto cuando decimos que la información es poder, aquí es cuando él tiene el control de todo, pese de pronto a cómo finaliza, sin embargo, sí es el que nos engancha hacia lo que viene y hacia poder entender un poco más lo que ha venido sucediendo del pasado, pero lo que se nos puede presentar en el futuro. Entonces, es un actor que de pronto le dan ese peso, puede que en pantalla no vaya a aparecer la gran cantidad de minutos, pero cuando aparece va a manejar mucho de la historia y acá también tiene una presencia física que me gustó y me sorprendió, por ejemplo, cuando ataca el personaje de Jun So-min, porque es que sin pestañear, o sea, ya medio se da cuenta en algún movimiento que él tiene su guardado y al defenderse y él ataca y más o menos dice, es que no pudo hacer bien el trabajo, que yo solamente necesitaba que llegaran a Taiwán, creo que era, y ya, no más, y desapareció el personaje de ella, que es la niña bonita que estamos acostumbrados a ver siempre al final de los dramas, entonces sorprendió también con eso, y me gusta cómo van, como decía al inicio, cómo van cortando con los personajes que uno piensa van a mantenerse hacia el final de los tiempos, como el de Park Joo-san o como el mismo Sun Dong-il, no están llenos de ese criterio de que es que yo soy tremendo actor y me tengo que mantener y sobrevivir, y si esto va a ser una saga de 10 películas, pues tengo que estar en las 10 películas. No, tengo todo el peso del personaje y puedo transmitir mucho más, así aparezca de los 120 minutos, aparezca 20. Totalmente, es que además es que da igual,
porque son así de buenos y nos ocurre eso. Porque luego vemos a Park Ho-san y aquí tiene unas escenas de acción que a mí me gustan muchísimo. Hay una secuencia que es muy, muy chula, que es cuando están en la cabina de mando, que están la actriz joven, Yoon So-min, y Park Ho-san están enfrentándose al matón, por así decirlo, que está liberándolo a todo y que se ha infiltrado en el barco. Esas escenas son muy buenas, hay muy poquito espacio que gestionar y lo hacen y se hacen muy, muy chula. Luego tiene su momento épico, tiene de todo un poco, ¿no? Es como salva a Jang Yoon-nam, pues luego se muere épicamente, es decir, que sí, que tiene de todo un poquito y ese personaje, pero es que este hombre, hemos pasado de no hablar de él, entre comillas, de no hablar de él, a no parar de hablar de él. O sea, es que ¿cómo se puede? Es como el siguiente Sun Dong-il. Yo es que creo que va a ser tiene que ser, vamos, el mentor. Sun Dong-il tiene que ser el mentor de Park Ho-san, estoy segura. Porque ¿cómo se pueden hacer 6 o 7 K-dramas en un año y a eso le metes un par de películas? O sea, si es que no tienes tiempo físico para ir de un sitio a otro, que Corea no será tan grande, pero no tienes tiempo. Pero esas actrices que comienzas como a verlos en una producción detrás de otra y dices, pero ¿en qué momento tienen el tiempo para saltar de una producción? Y sobre todo por lo menos esta que fue grabada no solo en Corea, sino también grabada fuera de Corea en algunos puntos. Eso se necesita tiempo para los desplazamientos. No sé cómo gestionan el tener tiempo y disposición para todo, pero lo logran y uno comienza a verlos. Yo a él lo vi y estaba verificando si era él en Monstruos este año, que también es un drama de este año. De todos modos es un drama cortito porque son 6, 8 capítulos, pero es un drama también intenso, un drama con seres, bueno, con algo así como muy violento también, en el que es un personaje que en algún punto comienza siendo el típico alcalde de pueblo, que quiere es como resaltar pero no hacer nada por su gente, y cuando se desata la violencia, que en este caso trae como la maldición de una estatua, se lo llevan por delante, y es un drama que me gustó mucho por eso. Tenemos muy buenos actores y actrices dentro del drama, pero se van desatando con todo en la maldición y se los llevan a todos por delante, y me sigue gustando eso porque no se acostumbra uno a tenerlos siempre presentes. Sigue siendo algo muy físico y ahí estaba. Entonces, no sé, hay como momentos en los que tú comienzas a ver actores y actrices por todos lados y dices, no, es increíble la capacidad que tienen para saltar de un personaje a otro y trabajar tanto, pero maravilloso, porque eso quiere decir lo buenos que son. Nunca les va a faltar trabajo. Y no creo que haya habido un año en que no haya tenido trabajo. Es que lo he dicho, es que si quieres que se te reconozca como local, tienes que tener Sun Dong-il, y si no lo puedes pagar, mal vas. O sea, mal vas, porque este señor hay que tenerlo. Entonces es cierto que todos los actores de los que hemos hablado, todos y cada uno de ellos los hemos visto, no nos sorprende que estén ahí porque son actores que puedes tener en cualquier momento. Pero por favor, a mí quien me sorprende muy gratamente es Yoon So-min. Porque aquí tiene un papel muy, muy fuerte, muy físico. Es muy difícil sobresalir tan rodeada de personajes masculinos. Y también teniendo en cuenta que la otra señora que tienes en pantalla es Jang Yoon-nam, pues muy bien tienes que hacerlo para que no te eclipsen. Y eso es una realidad y nada de lo que sentirse avergonzado, porque lo normal es que Jang Yoon-nam te eclipse. Eso sería lo lógico. Y en cambio aquí, pues no le ocurre. Esta mujer ha hecho... la hemos visto, yo la vi en un episodio solo de What's Going On with Secretary Kim. Sale en Be Melodramatic, que gusta muchísimo, también solo en un episodio. My Roommate Sagumijo, ahí ya sí que la vemos en 2, en el 6 y en el 7. Es decir, que la estamos viendo en episodios sueltos, cortitos. Es decir, que está haciendo cameos, no cameos ni siquiera, está haciendo apariciones. Entonces, hasta que no has visto Alchemy of Souls, que le ha llegado en el 2022, pero a la vez que ha grabado Project Wolf Hunting. Es decir, que podemos decir que ha despegado realmente con estas dos producciones, tanto en el cine como en las series, que ha cogido mucho reconocimiento. Sobre todo porque Alchemy es un drama del que se ha hablado mucho, para bien o para mal, para el que le haya gustado como para el que no tanto. Es un drama que ha tenido mucho reconocimiento. Entonces, cuando un drama del que se habla en tu país y fuera de él, es lógico que haya un visionado sobre ti. Y si hay una película de la que también se está hablando mucho, pues obviamente es un punto de partida interesante para alguien que, como has anotado anteriormente,
ha hecho apariciones en otros dramas muy reconocidos, porque ni hablemos de La Secretaria Aquino, y vi Melodramática, en todo lado, en cualquier lista pueden aparecer. Sin embargo, tiene uno que tener muy clara a la persona o a la actriz o al actor para recordarlo en esas apariciones. Es difícil de pronto llegar, pues se te puede hacer la cara conocida y decir, sé que lo he visto, sé que la he visto en algún lado, pero poder identificar exactamente en qué producción puede costar. Te toca entrar como a mirar todo su trabajo y tratar de ver en dónde lo puedes, dónde la puedes o lo puedes ubicar. Obviamente yo no la recordaba, o sea, me sonaba su cara, pero yo recordaba que esta mujer salió en un episodio de What's Wrong with Secretary Kim. Obviamente no era precisamente mi atención la que estaba buscándola a ella en ese drama, obviamente, sí, por motivos más que obvios, pero aquí me gustan mucho las escenas que tiene, y es que realmente, lo hemos hablado, a nivel de sonido, a nivel de fotografía está muy conseguido. Los colores es todo como verdes, amarillo, muchísimo rojo, son unos tonos como muy estridentes que no dejan descansar en absoluto al cerebro, no te da mucha pausa, y luego se vuelven muy oscuros cuando sale al océano, claro, con lo vasto que es el océano y el pensar que estás en absolutamente en medio de la nada. Y a mí me recordaba un poco a esa peli que había, era hace ya muchísimo tiempo, que los dejaban a todos sueltos en una isla y era para que se matasen, es que no me acuerdo ahora del nombre. Pero vamos, que me recordaba a un tipo de circo de gladiadores, porque yo pensaba, por mucho que esta gente esté aquí encerrada así, no, esto va a ser sangriento y va a ser un grupo, un bando contra otro, y lo es totalmente. Pero a mí lo que más me agrada de toda la historia es la introducción del pasado y de los experimentos. A mí me parece creo que está muy conseguido. A mí me recordó un poco a Connor, Riesgo en el Aire, con John Malkovich, de este grupo también de delincuentes que deben ser trasladados en el avión, que es con Nicolas Cage, pero obviamente esta es más bruta y más sangrienta, pero era como en ese sentido de, pero ¿a quién se le ocurre meter ese tipo de personas todas juntas en algo? A carro, avión, helicóptero, tren, bicicleta, lo que sea, pues no puede ser o no puede resultar en una buena idea, porque siempre va a haber alguien que quiera escaparse o liberarse, y acá tenían la ayuda de externos. Me recordó un poco a Jason en el espacio, como por esa, incluso a Frankenstein, por cómo este maloso estaba armado, todo lo que le habían hecho, a películas como Slasher, porque era esa sangre suelta por todo lado, miembros cercenados por todo lado. Era una combinación, ese thriller policíaco, un poco de todo, pero bien hilado, y ya le dan más peso cuando meten esa parte histórica y te lleva a buscar, bueno, existió, como así, experimentos por parte de los japoneses, ¿qué estaba pasando acá? ¿Qué fue lo que hicieron? Entonces ya te va metiendo como, sí, hay algo de pronto de ciencia ficción, si vemos los colorcitos en los ojos, y no sé qué más nos van a mostrar allá, incluso la mostraban en un punto como la visión que tenía este villano super armado y parecía depredador, con el que podía ver como el calor de las personas, pero la traída del pasado hacia el presente, de cómo nos da algo de historia. Las películas coreanas tienen como ese aspecto que a mí me ha gustado mucho, y es que algo de historia traen y me lleva a buscar información. Entonces me han ayudado a conocer muchas pautas de la historia de Corea que obviamente pues no había aprendido en ningún lado. Entonces el cine coreano sí me ayuda a moverse en eso. De pronto para ellos sea más fácil asimilarlo porque hace parte de su historia, obviamente. Para nosotros como occidentales que no recibimos educación de esa parte del mundo, todo es novedoso. O sea, para el que le guste como indagar, investigar, siempre estar estudiando, resulta un reto y algo maravilloso que aporta el cine coreano, aparte de buenas interpretaciones, buena fotografía y demás. Es eso de poder conocer partes de la historia, y no solo de Corea, porque obviamente ellos se involucran con otros países, entonces también va uno conociendo pautas de diferentes lados. Lo que decías de los colores, bueno, creo que solo el anaranjado ya de los uniformes, muy de cárcel, entonces lo ponen con ese negro, por ejemplo, de los tatuajes de este chico protagonista hasta cierto punto, los rojos, los verdes, los amarillos, el estar ellos sudando todo el tiempo te hace como generar un tanto más como de encierro, de agobio, de incomodidad, esa incomodidad que generan
el ambiente en el que están, los personajes, todo eso como que lo confluyó el director para lograr ese ambiente de agobio, ese ambiente de peligro, de sosiego y de no sentirte. Uno puede decir, pero es que uno en un barco de eso se puede esconder en cualquier parte y ahí mantenerse resguardado, pero te vas dando cuenta del desarrollo de la película que te pueden encontrar en el hueco más pequeñito y salir más librado de todo eso. Es que aquí el acero de las paredes, de las puertas, no ayuda a sobrevivir en absoluto. Es bastante interesante cómo el señor malo malísimo de la muerte arranca la puerta de cuajo, se tapa las balas fuera de la puerta, a él le da igual que le choca las balas, porque resulta que cuando experimentan contigo y te meten tungsteno, por ejemplo, que es algo con lo que se ha hecho armamento durante muchísimo tiempo, pues claro que luego las balas te rebotan, obviamente. Entonces, claro, esos niveles de experimentación y de generar, y la idea de generar con esos flashbacks, ese sentimiento para que tú como espectador vayas del lado del monstruo, porque eso es lo que va buscando este director al hacer esta película. Este director al hacer esta película lo que quería era crear una cinta que le permitiese hablar de todo lo que supone experimentar en humanos. ¿Qué hay detrás? ¿Qué te mueve a ello? ¿Qué puede suponer a nivel social, a nivel histórico? ¿Cómo se puede desarrollar? Y aquí aparece y aparece muy bien. Y te va llevando cómo los tienen encerrados, cómo la parte en la que están justo despertando. A mí es que me recordaba a Lobezno muchísimo, porque hay un momento en el que están experimentando con él y cuando se levanta, cuando lo están inyectando y se levanta, a mí este personaje en ese momento me ha recordado a eso. Cómo están todos mirando y tú te vas directamente al holocausto y estás pensando en los nazis y de pronto se te enciende la chispa y aunque tú sabes que los japoneses hicieron terribles cosas, como occidental no lo gestionas porque no es tu historia, por así decirlo, entre muchísimas comillas, ¿no? Pero no es la historia que a ti te han contado desde pequeño, no es la historia que tus libros de historia reflejan, pues dices, joder, es que hay mucha maldad y ha habido mucha maldad en nombre de la ciencia y de los avances científicos. Es que eso también es algo que te lanza ahí la peli y que a mí esa parte por eso me gusta tanto. Que eso en nombre de la ciencia, de la religión, de la defensa, de la democracia y no sé cuántas más tonterías, ha hecho que los seres humanos seamos una plaga, porque arrasamos peor con cualquier cosa que tengamos por delante que la bestia más salvaje encerrada en un bosque. Entonces acá el director trata de mostrar eso y me gusta cómo nos muestra el grupo de delincuentes en esa primera hora con los que no podemos generar empatía porque son seres humanos, digamos, los normales que han decidido ser violentos y han decidido atacar más que por sobrevivir, por maldad, y lo hacen con esa sevicia, entonces no logras tener empatía con gente así. Sin embargo, cuando nos presentan a este villano, que estás viendo todo lo que físicamente le han hecho, el tiempo que lleva sobreviviendo, siendo así ya un monstruo, y ves cómo empieza a atacar, pero atacar para defenderse, porque sigue siendo objeto de estudios y de traslados y de no sé qué, y de abusos, logras empatía con eso. Entonces como que es ese tipo de monstruo, por decirlo de alguna forma, con el que dices, es que es justo lo que está haciendo, puede que se lleve por delante a personas que no tienen nada que ver, pero está demostrando que el jugar con la naturaleza, con lo que ya está presupuestado y tratar de crear armas humanas nunca ha sido o nunca será algo, obviamente, ni bien visto, ni moral, ni ético, pero tampoco es algo que podamos controlar, ¿no? Es algo que nos puede llevar a casi como a una anarquía, ¿no? Yo me acordaba también, por ejemplo, de la película Jean-Claude Van Damme, Soldado Universal. Obviamente no tenía este tipo de violencia, pero sí veíamos cómo esos soldados que fallecían en Vietnam los convertían en super soldados. Y uno de estos soldados, aunque los médicos pensaban que estaba súper programado, súper controlado, era el que se desataba y comenzaba a matar a la loca porque tenía todavía un poco de recuerdos de cuando era soldado humano, y cuando era soldado humano era violento y era muy salvaje, muy sanguinario. Entonces todo eso se le combinaba con la máquina de matar que habían creado. Entonces acá se me retrajo un poco a la mente esa película, con un grado de violencia más alto, y decía, bueno, es que esto no está ni tan alejado de la realidad, porque nosotros no sabemos, no tenemos conocimiento, vivimos en la ignorancia de lo que cada uno de los estados está haciendo. Totalmente. Solamente con las bombas nucleares vemos
que están por ahí, que tienen submarinos, que tienen bombas, pero más allá de eso, vaya uno a saber qué están creando. Y sí, lo que se está inventando de puertas adentro es lo que más miedo da, ¿no? Realmente de todo. Joana, tengo dos preguntas. ¿Personaje favorito, escena favorita? Es que hay un actor que a mí me gusta mucho, que sale relativamente poco en las producciones, que yo estoy segura que él aparece acá, aunque no lo encontré como en los repartos. Se llama Lee Hun-nae, también está en Uncanny Country, en Inspector Q. Aparece muy poquito, pero me gusta mucho cuando aparece. Pero de los más relevantes, a mí me gusta mucho el prota de Café Minandán. Es que en serio se hace odiar, se hace coger fastidio, pero al mismo tiempo me hacía reír. Me gustó cuando lo mataron, como que disfruté eso. Y tal vez por lo que hacía poco lo había visto en Café Minandán, entonces lo tenía muy fresco con un tipo de personaje, y aquí verlo tan diferente y saber que relativamente sale rápido de la historia me atrajo bastante. Y escena, yo anoche pensaba en la escena, pero es que como ese tipo de películas con sincronización y con violencia me llaman la atención. Creo que hubo varias, cuando lo matan a él, cuando, bueno, me llevan al pasado, que están los japoneses experimentando con este hombre. Me gustó porque es como ese traslado al pasado, como que cambia la fotografía y le ponen como ese tono de viaje en el tiempo, y esa escena también me gustó harto, esa secuencia, pero de secuencias de peleas que eran como tan rápidas, no sé, habían varias, habían varias cuando empezaban a destazar, se soltaba la locura. Esas me gustaban, desde que hubiese muertos y sangre patola. Es que hay unas pocas que, bueno, la de la muerte de la muerte de Seo-in-gu, que es la que tú comentas, esa es literal acabar sin cabeza. Esa es impresionante. Yo me quedo con dos escenas muy distintas. Me quedo con la escena de hacer pipí mientras te pintas la uña. Es que me parece que tiene mucha clase, mucho estilo, y el personaje, ese tipo de escenas no se suelen ver en cine, y es que rompe tanto con la seriedad de la película y para nada sobra, que a mí me encanta. Me parece una genialidad de escena. Creo que rompe justo en el momento concreto, que quita muchísima tensión, que hace mucho más dinámica la película justo en el momento en el que tiene que hacerlo. Me gusta mucho, mucho, mucho. Pero hay otra escena que es como un momentico nada más, que dices tú, hoy por favor, si no me partía de risa viéndola la segunda vez que he visto la peli, ¿eh? No, la primera vez no me di cuenta, en el cine no, yo al menos no tenía conciencia de esa escena, que es cuando, ojo al dato, que no hemos hablado ni del médico ni de la enfermera, porque es la típica pareja de gracia en esta película, que sabes que se va a morir seguro, y sí, se muere, obviamente. Pues cuando mata a la enfermera, Así. que aparece, se mete como de, así la cabeza, da la vuelta y se asoma por la ventana, así chiquitica, y aparece colgado. Esa es mi memoria de la risa la segunda vez. Yo decía, hostia, ¿cómo no había visto yo esto bien antes? Esa escena me acordó mucho de las películas de Michael Myers. Sí. Y de Freddy Krueger. Entonces sí, me gustó esa escena. Además porque es de esos típicos personajes en que uno dice, ay, que se muera por babosa, en serio. Esta pensó que iba, no sé, en un crucero, iba de turismo, o sea. Entonces sí daba risa, no entiendo, da risa la muerte, pero da risa ciertas muertes. Ahí en ese momento sí se me fue mucho a los slashers de los 80, esa escena por entre la ventana. A mí que esa escena me gustó muchísimo. Y personaje con el que me quedo es con el protagonizado por Song Joong-hak, que es el señor mayor que va toda la película con ellos, que parece que ha salido de Hawái en vez de desde la cárcel. Que a este hombre lo hemos visto en VIP, en The Chase, en Broker, en Good Detective 2, ¿cierto? En series, ahora está en Curtain Call también. Exactamente. Spoon ha salido también este año en The Good Detective 2, en The King of Asian. Es decir, que este señor es otro clásico de Dramaland, y lo ves aquí, que parece que no ha roto un plato en su vida, y que se va pegando al que sobrevive, y que va arrastrándose, que llegue y que me voy, y que parece que para abajo, y me parto de risa con él. Es como el personaje también que está ahí de tapadillo todo el rato, y ve pasar todo lo malo, se libra de todo lo malo, y sigue, y me encanta. Me encanta, lo he disfrutado mucho. Jung Moon-sung, que también lo vimos en Good Detective 2.
que era como el esposo, digámoslo así, de la villana millonaria que estaba manejando los hilos. Es un actor que a mí me gusta, que regularmente lo veo de bueno, solamente en un drama lo vi de villano, creo que fue en The Veil, no me acordaba, se me olvidó buscarlo, si fue él el villano de The Veil. Y acá también viéndolo de villano, pero de villano violento, salvaje, así en The Veil. Violento, salvaje y sangriento, me gustó también bastante ver ese actor. Va desapareciendo, pero bueno, porque es el que da como la puntada. Están todos los villanos, todos los del grupo del prota de Café Minandán ya adentro metidos del barco y tienen que haber esos externos que supuestamente van a prestar servicios, y este es el que se mete con toda la banda a liberar a esos malosos y se desata la locura cuando él arranca con eso. Es un actor que me gusta bastante verlo, y otro actor que me gustó, Jeon Seon-il, también lo vi por ahí, pero del lado de los policías, obviamente también se lo bajan. Tiene una muerte, uy, sí me acuerdo porque es como, ¿quién es el que le genera la muerte al personaje de él? Ahora se me olvidó, pero me acordó mucho de estas películas de los slasher de terror, porque es algo como que si le desencajaran aquí la quijada, no sé, también fue una muerte, yo decía... Es que tiene tanta sangre, tanto gore, tanto de todo, que es increíble, es que es normal. A mí no me extraña que la gente aplaudiese cada 2x3 y la gente de verdad se asustase, se maravillase, chillase. Es que lo cierto es que ver cine en sillas es una experiencia única, porque es que la gente aplaude las muertes. O las cosas muy graciosas, es que con The Roundup, es que con Madon Seo, que es que la gente lo adora. Entonces, claro, tú lo adoras, la gente a tu alrededor lo adora, y respira y estás aplaudiendo, estás esperando a que haga la patada así, ¡bravo, bravo! Y allí pues con Project of Hunting fue verdaderamente que ganó premio de efectos, maquillaje, verdaderamente gustó mucho, y yo creo que es una peli que si te gusta la acción y te gusta el gore hay que verla. Porque los trabajos del director, acá hay trabajos que nos han gustado de él, como The Guest, que le hemos hablado, como Black, que es un drama que nos encanta, Boys, la primera de Boys con Jang Hyuk, es tremendo drama, también tuvo a cargo La Casa de Papel de Corea, que esas sí no las he visto. Tiene otros dramas como Guerrero by Dogson, yo no la he visto, pero es un drama que encuentro referenciado siempre en las listas. Entonces es también de películas tenía Ace of Bloods, esa la vi, creo que fue este año, que es pues nuestro niño bonito de Connect, y con uno de los actores de Money Heist, como ambientada, creo que era en la era Joseon, también buenas escenas de acción, y eso me falta un poquito como el desarrollo del guión, pero es una película que entretiene. Entonces es un director que tiene una trayectoria interesante, con buenos dramas. Joana, última pregunta de la peli. ¿Cuántos muertos crees que hay? Juepucha, y los hubiera podido contar desde el inicio, no sé. Por ahí unos 50 de la policía y eran como 20 de los malos. Unos 70 malos, pobres ingenieros que llevaron del bulto. Por ahí unos 110. En total, 120, casi. Me descaché por 10. Porque ¿sabes qué 10 no has contado? No has contado a los que salen muertos con los cerditos. Ay, hombre, claro, el del camión de cerditos, que me acuerdo de un capítulo de Criminal Minds. Sí, sí, los de los marranitos. Eso es lo que te ha faltado, pero lo has clavado, ahí están los 10. Pero tengo ojo para ir contando por grupos. 58 personas se carga el tío en el barco, 58. Es que le pregunté y le preguntamos y no lo dijo, y las tenía en la cabeza como diciendo, no sé qué me vaya a preguntar a cuánto me he matado. Y lo llevaba contado el hombre, lo llevaba contado. Increíble, la verdad que para verlo, para verla. Así que ya está, si lo veis no os fiáis de la cuenta del director, la de Joana estaba perfecta, pero si no os fiáis de la cuenta del director, echarle vosotros número y durante 2 horitas vaya a estar 1, 2, 3, un caramelo, otro caramelo y así continuamente. Ha sido increíble, es la mejor película para ver antes de Navidad, obviamente. Los que nos empalagamos fácilmente con cualquier producción navideña, sí. Para los que nos gustan la sangre, sí. Sí. Para los que disfrutamos este tipo de películas, no cualquiera lo puede disfrutar. Si de pronto dicen, no, es que a mí las películas de terror o los slashers no van, no, pues esta sí que menos, porque acá se sueltan con todo. Entonces sí, es una película que si uno se deja llevar puede disfrutar bastante. Por eso,
porque uno se puede reír, porque ve los actores, las actrices en otro tipo de caracterizaciones, e incluso disfruta como con la imaginación que tiene el director, el guionista, el fabricante de las muertes, de todo lo que se puede hacer y no agotar al público, porque vamos a matar 120 personas, ok, pero ¿cómo matamos 120? Que no se haga pesado y que no sea con una bomba atómica y acabe con los 120 de una vez. Entonces, eso también requiere un grado de imaginación alto. Totalmente, totalmente. Así que familia, felices fiestas. La semana que viene estamos aquí con Missing. Vamos a ver una pedazo de serie para terminar el año dulce, porque a nosotros nos gusta con fantasma y con cosas. Así que disfrutad de la Nochebuena, disfrutad del día de Navidad, ven muchas series, ven muchas pelis y sobre todo, ved lo que os gusta, no os dejéis llevar por nada y atreveros con todo. Pasen muy bonito en las fiestas, rodeado de sus seres queridos, que disfruten cada día, vean muchas producciones, las que quieran ver. Todo es bienvenido en este mundo de Dramaland. Somos como abiertos a cualquiera, entonces lo importante es disfruten las fiestas. Sí, disfrútenla y probablemente veáis Alice in Borderland, no tiene nada que ver con Dramaland, pero ponérosla porque vamos a hablar de ella en breve. O, por ejemplo, Casino, que también acaba de salir, o la segunda de Miss. ¿Cómo me van a poner un capítulo semanal de Choi Min-si? O sea, ¿en serio? Eso es una tortura, hombre. Así no se puede. Me ponen 3 de una y luego otro capítulo semanal. No. Sí, nos han engañado. No. Hemos sido engañados justo antes de Navidad. Nos han robado. Tendremos que esperar año nuevo. Nos vemos el martes, Joana. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Chao.